Bienvenidos a tu programa El Mediador, una producción de la Comisión de Derechos Universitarios. Mi nombre es Flavio Valencia y le agradezco que nos siga a través de la señal de Unison TV. El día de hoy vamos a platicar sobre la violencia en la familia. Para ello está de nuestra invitada la maestra y abogada Nora Armenta de la Comisión de Derechos Universitarios. ¿Qué te parece si vamos a conocer su trayectoria? Nuestra invitada el día de hoy es la maestra Nora Olivia Armenta Icedo, egresada de la licenciatura de Trabajo Social y de la licenciatura en Derecho por la Universidad de Sonora. Cuenta con una maestría en Administración por la Universidad de Sonora. Del año 2003 al 2016 fue coordinadora administrativa del Departamento de Geología de la Universidad de Sonora. Maestra de asignatura del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora desde el año 2004. Maestra de asignatura en la Coordinación de Derecho de la Universidad Quino desde el año 2010 a la fecha. Actualmente, adjunta del titular de la Comisión de Derechos Universitarios de la Universidad de Sonora. Pues ahí tienen la semblanza de la invitada del día de hoy. Bienvenida, Nora, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte aquí en El Mediador. Y bueno, el tema del día de hoy, violencia en la familia. Creo que es un tema muy importante que abordar y que, pues bueno, podemos desmenuzar muy bien, ¿no? Así es, y lo podemos abordar desde varios puntos de vista, ¿no? Y bueno, en el caso del día de hoy, para entrar de lleno en el tema, a veces, pues bueno, lo que decimos, la palabra familia es una palabra que utilizamos diariamente, pero si hablamos de conceptualizarla, ¿cómo podríamos decirlo? Pues mira, el concepto de familia es un concepto que lo podemos visualizar, por ejemplo, desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista jurídico, que es en este caso el que nos interesa. Ambos se parecen mucho, ¿sí? Pero tienen sus diferencias. La familia, como tradicionalmente la conocemos, es como la célula de la sociedad, ¿verdad? Una de las esferas que integran todo ese gran colectivo que conocemos como sociedad, donde está la familia en primer lugar, como parte nuclear, donde después aparece la escuela y donde después ya nos movemos en el colectivo social. Es un grupo de personas unidos por lazos consanguíneos, por lazos filiales, donde el ingrediente que le aporta a ese concepto el derecho es que ese grupo, o el unirse en ese grupo, conformar ese grupo, conlleva derechos y conlleva obligaciones, que es de lo que trata pues el derecho familiar. Y bueno, cuando hablamos de nuevos escenarios del concepto de familia, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de la evolución que ha tenido precisamente ese concepto. Tradicionalmente, culturalmente, nosotros lo conocemos como el papá, la mamá y los hijos, ¿sí? Pero ese concepto en la actualidad se ha enriquecido muchísimo, de tal manera que tenemos ya o vivimos ya nuevas realidades. Por ejemplo, ya no es solamente la familia nuclear, esa que tradicionalmente conocíamos. Tenemos ahora la familia ensamblada, por ejemplo, que sería, por ejemplo, los tuyos, los míos y los nuestros. Así es. Tenemos a la familia monoparental, donde solamente aparece como pilar la madre o bien el padre, pues, ¿no? Tenemos también aquella familia de socialización o de amigos, por ejemplo, donde la condición que se da no es precisamente la de procrear o la de tener hijos, sino solamente la convivencia que se da entre dos personas, ¿no? Y yo creo que estos nuevos conceptos de familia y las nuevas formas han ido evolucionando, vino evolucionando al punto de llegar a esos que mencionas, ¿no? Así Porque es. lógicamente, tradicionalmente, nomás teníamos ese solo concepto y había personas que no querían ver más allá de lo que estaba pasando en realidad. Así es, y el derecho, pues aquí me va a salir la abogada, pero el derecho trata de recoger todo lo que sucede en la sociedad y adaptar la norma jurídica a esas situaciones, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, ya vemos por ejemplo, en Ciudad de México, en uno o dos estados de la República, donde la ley permite el matrimonio, que lo equipara al matrimonio, pero es una sociedad de convivencia entre dos personas del mismo sexo, donde ahí ya no se estaría considerando uno de los fines que antes se pretendía con la formación de una familia, que decía, según el código, que era la eventual
que era para procrear. Después ya le cambió y le puso para la eventual procreación, es decir, se casaban para tener hijos. Ahora ya no, ¿ok? Ya no necesariamente es así, pero se dan una serie de elementos que nos llevan ante esa nueva situación. Por ejemplo, nos unimos en familia para crear un patrimonio, como unidad económica, para ser solidarios, para establecer lazos consanguíneos, lazos filiales, para poder adoptar, por ejemplo. Entonces, esos son los diferentes escenarios, pues, ¿no? Donde se mueve la familia. En esos escenarios, y es una pregunta que me gustaría saber, esos escenarios, jurídicamente hablando, ¿están reconocidos estos nuevos conceptos de familia? Sí, ¿cómo no? Sí. No en todas las entidades federativas, ¿verdad? Pero pues empezamos, como siempre, como punta de lanza, antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México, donde ya se hicieron las adecuaciones en la normativa jurídica, y eso en un futuro no muy lejano va a permear a los estados. E inclusive la misma gente de algún estado, de alguna entidad federativa que quiera contraer matrimonio, dos personas del mismo sexo, pues o se van a la Ciudad de México o tramitan un amparo, ¿verdad? Para que las autoridades, por ejemplo, del estado de Sonora, les hagan válida esa situación. Y bueno, cuando hablamos del derecho de familia, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el derecho de familia? Te comentaba que el concepto de familia es la unión de esas dos personas. En el estado de Sonora el código todavía dice que es la unión de un hombre y una mujer, ¿ok? Que integran una relación para cumplir muchos objetivos, diversos objetivos: la solidaridad, la convivencia, formar un patrimonio, la eventual procreación de hijos. Entonces, todo eso nos lleva a pensar y a creer que a través de la familia como ente nuclear que todavía funciona y es funcional en ese rol que juega en la familia, se dan, por ejemplo, la cuestión de los valores, la cuestión formativa, ¿sí? Que después permea en los otros escenarios, como dijimos, la escuela, por ejemplo, ¿sí? La escuela nos da una parte de la formación, pero valores y demás ya los debemos de traer. Y eso sale de la familia. Y bueno, ¿y quiénes son los sujetos que están dentro de este concepto de derecho de familia? ¿Quiénes son realmente los sujetos que están acá? Te complemento porque ahí creo que me faltó cerrar el concepto de familia desde el punto de vista jurídico, o cómo lo considera el derecho familiar, por qué lo considera el derecho familiar, porque esa relación conlleva derechos y obligaciones. Por ejemplo, podríamos mencionar los alimentos, ¿sí? Tanto de ascendientes hacia sus descendientes como viceversa también. Ahora la ley prevé también, y esa es otra de los ajustes y de los mecanismos de actualización del derecho, donde dice que los hijos también estamos obligados a proporcionar alimentos a nuestros padres, a nuestros abuelos. Una pausa en eso. ¿Está establecido ya? Ya, sí. Ajá. Okay, entonces es de ascendientes a descendientes y de descendientes hacia los ascendientes. Y ahí habría que acotar también el concepto de alimentos, que no son nada más los alimentos, pues no. Alimentos es alimentación, es vivienda, es vestido, es educación, es recreación, es cultura, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en esa parte, esas adecuaciones que se están realizando, yo creo que sí lo debemos de saber y conocer. Porque vaya, al final de cuentas, dependiendo cada familia y los valores que te van inculcando, bueno, uno dice, bueno, ahora me toca a mí apoyar a mis padres, ¿no? O sea, después de que ellos durante su vida laboral o vida productiva estuvieron conmigo, ahora me toca a mí. Pero no en todos los casos se llega a dar. No. Estamos lejos todavía de que se dé. Vemos ahorita situaciones donde los hijos no quieren saber nada de las personas mayores, de los adultos mayores. No está todavía la estructura social bien afianzada en relación a eso. Tenemos también, por ejemplo, que visualizar que la relación también, por ejemplo, que se da entre los mismos esposos, pues entre los cónyuges, ¿no? Aquí la ley, y eso también es a veces no reconocido, no visibilizado, es que la ley ya nos equipara a la pareja, por ejemplo, a la que trabaja
con la que se dedica 100% al hogar y al cuidado de los hijos, que tradicionalmente sigue siendo la mujer. ¿Sí? Entonces ya equipara ese trabajo doméstico como su aportación hacia el matrimonio. Y como si fuera la aportación económica. Así es, porque ambos están obligados a aportar en la medida de sus posibilidades, y la mujer que no trabaja, la ley que no trabaja fuera de la casa, ¿verdad? Que no tiene un trabajo remunerado, pues. Pero ese trabajo en casa y de formación de los hijos ya lo reconoce como su aportación al matrimonio, a la sociedad. Eso es importante también, conocerlo y porque al final de cuentas, aquellos que crecimos con las mamás que estaban en casa, que nos dieron la formación, pues bueno, no es una labor fácil la que se enfrentan las amas de casa, ¿no? Y a veces dicen, ¿qué hace? No sé nada, es ama de casa. Es muy importante eso que comentas, porque le preguntas tú todavía a una mujer que se dedica a las labores domésticas, ¿trabajas? No, estoy en casa. Y resulta que el trabajo de casa resulta que no tiene ni salario, no tiene ni horario, no tiene vacaciones, no tiene días inhábiles. Entonces sí trabajo. Sí, en casa, pero trabajo. Así es. Bueno, partamos ahora al otro concepto que nos lleva el tema del día de hoy. Conocimos qué es la familia, la violencia. ¿Cuál sería la conceptualización de violencia? En términos muy, muy generales, en términos muy simplistas, si quieres tú, podemos decir que es todo acto de agresión, que se da de manera consciente y que se da de manera intencional, ¿sí? Para crear un daño. Un daño ya sea físico, ya sea psicológico, ya sea emocional, ya sea patrimonial. Hemos partido del concepto general de lo que es violencia como una agresión hacia particularizar los tipos de violencia, ¿no? Por eso llegamos a la violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar, que todavía le llamamos así, aunque ya está la modificación en el código, y es violencia familiar. Violencia familiar. Porque ya la violencia familiar no se concreta a la privacidad del hogar. Puede al darse espacio físico. Así es, ¿no? Al espacio privado de la pareja o de la familia, sino que se puede dar en otros escenarios también. Entonces la ley dijo, no partamos de que es intrafamiliar, de que está dentro de la familia, eso ya trasciende más allá. Por eso entonces nuestro Código de Familia ha actualizado el concepto y nos menciona que empecemos a manejarlo como violencia familiar, porque los escenarios son diferentes. Entonces son aquellas agresiones que se dan dentro de nuestro concepto de familia. Del concepto de familia, pero esas agresiones deben de ser con esos requisitos, de manera consciente. Quiero hacerte daño, ¿sí? Y de manera intencional. Hago esto para hacerte daño. Es decir, una agresión que no tiene la intención de ser, de hacerte daño, pues no la podríamos tipificar como violencia intrafamiliar. Hay algo aquí muy importante que tenemos que mencionar. La ley antes mencionaba que para considerarse violencia intrafamiliar tendría que ser reiterada. Ese término, que quiere decir que se tiene que dar varias veces, no decía la ley cuántas, pero repetidamente, ya se quitó de la ley. Entonces es ahora necesario que se den varias veces eventos de violencia. No, con uno solo. Con que haya sido intencional el hacerle consciente, daño. El hacerte daño. Bueno, continuamos con el tema que estamos trabajando el día de hoy y nos quedamos con violencia intrafamiliar. ¿De qué estamos hablando cuando decimos ese término? Bueno, si ya más o menos definimos lo que es la violencia en términos generales como una agresión que trata intencionalmente, conscientemente de causar un daño y le ponemos el adjetivo o el apellido de violencia en la familia, quiere decir que se trata de agresiones que tienen la intención de dañar a uno de los miembros de la familia, o a la esposa, o al esposo, o a los hijos, o a los abuelos, ¿sí? Entonces, atiende diferentes niveles. Violencia familiar no es la idea que tenemos nosotros de la violencia entre la pareja, ¿sí? O que a veces también pensamos que es solamente la violencia que se da contra la mujer, ¿no? Que tradicionalmente y desgraciadamente a veces los datos nos dice que se da más repetidamente o es más para la mujer, la violencia en contra de la mujer dentro de la familia.
pero también se puede dar en cualquier miembro. Sí, claro que sí. Tradicionalmente la ubicamos contra la violencia contra la mujer. ¿Por qué? Porque es producto de un constructo social, pues habría que analizar nuestros antecedentes culturales, cómo ha funcionado la familia en nuestra sociedad de años atrás y el papel que ha jugado la mujer, pues no, acuérdate que hace relativamente muy poco la mujer sale al ámbito laboral, deja el ámbito doméstico y se incorpora a la vida productiva. Eso le ha conllevado beneficios, pero también perjuicios, pues porque la doble labor que realiza, la carga de trabajo se ha duplicado también por esa doble, precisamente por esa doble tarea, doble labor. Deja su ámbito laboral, pero sigue en el ámbito doméstico, pues no. Entonces, eso genera muchas situaciones de rispidez ahí. Por ejemplo, le dice el hombre a la mujer, sí te dejo trabajar, te dejo trabajar, pero no me desatiendas la casa ni a los niños, pues no, o sea, estoy concediéndote eso. Entonces, la mujer a veces se siente presionada. A veces la violencia, la mayoría de las veces, es física, pero también hay una violencia psicológica donde te está a través de comentarios, a través de murmuraciones, a través de eso, lo que llamamos carrilla, pues, ¿no? Que te está incidiendo y te está causando un daño. Hay veces, por ejemplo, también que la violencia la podemos catalogar como económica o como patrimonial, es decir, te quito la tarjeta, yo voy al súper, yo pago, tú no manejas el dinero, trabajes o no trabajes, lo manejo yo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, esa violencia que a veces escondo las visas, los pasaportes de los hijos, tú no puedes tramitar ningún documento sin mi autorización, las actas de nacimiento. Entonces, todo eso, todos esos actos que se realizan con la intención y de manera consciente de hacerle daño a la pareja, es violencia. No, yo creo que familiar. Tenemos bastante que aprender acerca de estos, ¿no? Porque ahorita que mencionabas que hay situaciones y lo he visto una vez que estuve trabajando algunas, programas documentales con el Instituto Sonorense de la Mujer, en el caso de la violencia en familia, ¿no? Y en ese caso específico contra la mujer, en esos casos te dejo, a ver si te doy permiso. Sí. Y a veces uno dice, ¿existe? Claro que existe, ¿no? Y en ocasiones creo que, pues bueno, las personas que viven ese tipo de violencia familiar son procesos, porque a veces me tocaba platicar para entrevistar a personas que han sido víctimas y no es nada fácil ni aceptarlo, ni darse cuenta, ni salir de ese sin el apoyo necesario, ¿no? Así es. Es muy difícil, más que nada para la víctima, por ejemplo, identificar que se está realizando actos de violencia en contra de ella. Simplemente ese manejo o ese control que se tiene sobre la mujer. Si vas a salir a una fiesta, a un cumpleaños, a un shower, el pedirle permiso, ¿sí? El avisarle que vas a salir. Sí puedes, pero deja la cena lista, ¿no? Entonces, ese condicionamiento, pues, ¿no? Ese coactuar tu actuación como ser humano independiente, pues una cosa es tu relación de pareja y otra cosa es que sigues siendo un ser independiente, autónomo, con esa autonomía de la voluntad que sigues teniendo estando casado o sin estarlo, pues, ¿no? Entonces, el coartar esa autonomía de la libertad también es violencia, pero a veces no lo visibilizamos, ni nosotras mismas, ni las mujeres, pues, ¿no? Y vivimos esa situación cotidianamente hasta que empiezas a informarte, empiezas a ver, de aquí la importancia de que se socialice, claro, pues toda esta información. Ya hablábamos hace rato que mencionabas cuando la mujer empieza a trabajar, puede ser tal vez uno de los orígenes de la violencia dentro de la familia. ¿Qué otros aspectos se consideran como origen? Básicamente es el posicionamiento que ha tenido la mujer, pues, ¿no?
Estamos ingresando al ámbito laboral, pero también estamos ingresando, por ejemplo, al ámbito educativo. La mujer se está preparando más, está estudiando más. Si nosotros vemos estadísticas, prácticamente ahorita estamos equiparados en cuanto a estudiantes a nivel licenciatura, la población femenil con la varonil, si es que no, se ha superado, ¿no? Así es. Ajá. Entonces, informaciones, cultura, conocimiento, te lleva a modificar, primero a visibilizar situaciones que antes no veías, que para ti eran normales, porque tú lo viste en tus papás, pues, ¿no? Exactamente. Y lo viste en tus abuelos, entonces así es. ¿Por qué se da ahora en mi matrimonio? Pues así era antes y así debe de seguir siendo, ha funcionado así. Lo que pasa es que los escenarios eran diferentes, pues, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando el tema del día de hoy, Nora, ¿existe alguna normativa en esta materia? Mucha normativa, ¿Sí? Mucha normativa. Te podría decir yo que desde la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos viene establecido ahí en su artículo primero la situación primero de igualdad de género, pues, ¿no? Se establece también que no se debe discriminar por la diferencia, no hay que hacer diferenciación de género. Y aquí entraríamos a otro concepto de qué es el género, que si gustas lo podemos dejar para otro tema de otro programa que también abarcaría ¿no? Bastante, ¿no? Pero sí tenemos mucha normativa a nivel federal, por ejemplo, tenemos normativa en relación a cómo se debe tratar la violencia desde el punto de vista, por ejemplo, judicial, cómo se debe tratar la violencia desde el punto de vista de la salud, ¿sí? La atención psicológica. Tenemos leyes, por ejemplo, para evitar la discriminación, la desigualdad, para buscar la equidad de género. A nivel estatal tenemos también normativa y también tenemos lo que es nuestro Código de Familia, que se separó, te puedo decir, recientemente, creo que aproximadamente en el 2011 se separa todo lo que es materia familiar que estaba inserto en el Código Civil y se separa y se hacen dos códigos diferentes, precisamente por la importancia que ha cobrado el tema de la familia, ¿no? Pues bueno, yo creo que es un tema bastante interesante, como los que platicamos aquí siempre en El Mediador. Ya como recomendación a cualquier integrante de la familia que observe o que vea violencia dentro de su entorno familiar, ¿qué recomendaciones hacemos? Recomendamos acudir a cualquiera de las instancias del servicio público. Puede que no sea la correcta, pero te van a orientar. Lo primero quizás sería Comisión de Derechos Humanos, ¿sí? La estatal, el Instituto Sonorense de la Mujer, por ejemplo, las instancias judiciales para la atención de problemas de los juzgados familiares, pues, ¿no? Entonces, al bufete jurídico de la Universidad de Sonora, al bufete de psicología de la Universidad de Sonora. Puede que no sea ahí donde te atiendan directamente, pero sí te direccionan. ¿Okay? Que es lo más importante. Así es. Pues muchísimas gracias, Nora, por habernos acompañado y hablado de este tema. Gracias a ustedes por su apoyo y por su colaboración siempre. También muchas gracias a todos ustedes que nos siguen a través de la señal de Radio Universidad. Mi nombre es Flavio Valencia, este fue tu programa El Mediador, una producción de la Comisión de Derechos Universitarios. Los esperamos la próxima semana.